que hayan podido ver la película, como Sune subió una cosa que escribí por ahí y voy a como a exponer tantito lo que estaba pensando en relación con Blanchot y con la peli y con Duras. Y voy a intentar vincularlo tantito con el texto de El espacio literario, que es lo que vamos a ver hoy. Pero bueno, eh, pues creo que un poco una pregunta que atraviesa por, por toda la obra de Duras es la pregunta por la escritura, ¿no? Como qué es escribir, cuál es el acto de la escritura y qué implicaciones tiene un poco, ¿no? Eh, entonces, bueno, es que no preparé como imágenes y eso porque como que se me hace un poco chafa, pero bueno, imaginemos, ¿no? Un poco la pregunta como inicial es esa, ¿no? Como qué es escribir. Y creo que eso está atravesando también su cine y en esta película en particular es como un punto de madurez de ella misma, como de todo su trabajo, porque esta obra, Destruir, dice, nace después de 68, de Mayo francés, ¿no? Entonces hay un vínculo aquí muy importante entre la relación que hay con un movimiento micropolítico como el que aconteció entonces y las preguntas que nacen y qué preguntas exige ese mismo acontecimiento para ella y para su generación, ¿no? Entonces es muy interesante porque, pues justo ella habla de ese momento como que había estado estancada por mucho tiempo sin escribir, ¿no? Y que antes escribía como todo el tiempo, ¿no? Por esta necesidad interior. Y de repente ocurre Mayo francés y no puede escribir por mucho tiempo y de repente lo primero que brota es esto, ¿no? El Destruir dice que es en realidad es como una novela, una suerte de novela que también se vuelve una película suya. Y bueno, Blanchot y Bataille y todos ellos que son amigos, Blanchot le dedica un texto que está en La Amistad, que se llama Destruir, y, y bueno, en lo que vimos en el espacio literario, si lo pudieron leer, está como continuamente hablando de Marguerite Duras, ¿no? Y de su trabajo. Entonces, un poco, o sea, como dentro de lo que plantea Blanchot, que es escribir, y lo que hace también Duras, según, bueno, lo que hemos visto, hay todo un acto de desescritura, ¿no? Entonces la escritura se vuelve ya no una cosa que tiene que ver con alguien que decididamente dice, bueno, voy a escribir y voy a hacer esta novela, y no tiene que ver como con una historia ni con esta narración, ¿no? Sino que lo que está haciendo continuamente Marguerite Duras en todo su trabajo es como irse borrando a ella misma de su propia obra, ¿no? Como diluyéndose. Y ella habla de esto como una economía de la escritura, así la llama, y dice que esa es la desnudez de la escritura, ¿no? Entonces, un poco creo que en la película, lo que está más o menos en el artículo que hice, es que ese acto de borradura está también en la película, porque ya son puros planos donde solamente podemos como contemplar espacios, tiempos que son muy suspendidos, ¿no? O sea, si estamos como viendo la película, la temporalidad no corre como eso, ¿no? Como una narración cronológica, etcétera, sino que son puros paisajes interiores que suspenden el tiempo, ¿no? Y ella misma nombra eso un paisaje interior, como todo lo que acontece en sus obras, llama que son vidas interiores, ¿no? O sea, que estos puntos de singularidad, que es lo que llama Blanchot, ya no son personajes, sino justo esos puntos de singularidad que abren estas vidas interiores, ¿no? Entonces, los nombres, ¿no? Como Elisa y todos como los nombres que tienen los personajes o los puntos de singularidad, ya son casi como un pretexto, ¿no? O sea, como para que podamos de algún modo como seguir cierta línea, pero que ellos mismos se disuelven en la película, ¿no? O sea, como vamos, si la pudieron ver, van empezando como con una suerte de historia, hay como un pequeño motivo, ¿no? Sabemos que es un hotel, sabemos que hay ahí como unas parejas, sabemos que alguien está esperando, ¿no? Pero en realidad un poco como la vitalidad y la enorme fuerza de la película está en ver cómo ellos mismos se disuelven incluso en los paisajes, ¿no? O sea, las tomas del bosque,
las tomas adentro, ¿no? Los reflejos, no sé, como toda esta cuestión de deshacerse un poco en la mirada. Y que, y que bueno, esto un poco como vinculándolo con lo de Mayo francés, es toda una apuesta también y una postura política de Marguerite Duras, pensando que no es posible partir ya de una voz que narra, de una voz que se impone, de algo que está como diciendo, o sea, como este decir siempre algo, ¿no? Como un querer decir algo, que ya para ella eso no tiene como ningún poder, como ninguna fuerza, ¿no? Desde la escritura, ¿no? Y desde ese gesto, como de estar frente al acontecimiento del 68, se abre como esto que ya había estado también en su trabajo, pero que aquí es como muchísimo más claro, y desde donde después como el resto de su obra va a ser como igual, ¿no? O sea, como cada vez más disuelta, ¿no? Entonces, en lugar de personajes tenemos punto de singularidad, ¿no? Que además creo que allí hay como una radicalidad en términos de pensar la diferencia, ¿no? Porque ya no es como una masa que se mueve o unos personajes como que están aplastados como por una identidad o por un carácter en específico dentro de una narrativa novela, ¿no? Como el bueno, el malo, el amante, el no sé qué, sino que solo son ellos mismos, ¿no? Entonces está planteado desde una sensibilidad como, es que no quiero, o sea, pura no es la palabra, justo, pero una sensibilidad que se hace completamente presente, ¿no? Que es muy epidérmica. Es decir, que no es algo que nos exija como estar pensando mientras vemos la película, ¿no? O estar como intentando como codificar lo que está ocurriendo, sino que, como nos decía Sonia hace como un año, creo que estábamos hablando de este texto, que lo único que exige el cine de Marguerite Duras es sensibilidad, ¿no? O sea, que es un cine muy sensible, ¿no? O sea, que no hay como una cosa así de tener referencias o algo así, ¿no? Sino que solamente exige sensibilidad en su espectador, ¿no? Y que además para mí creo que es muy brutal porque puede presentarse como un cine o una literatura muy lenta o confusa, pero que en realidad tiene que ver con ese problema del deseo, ¿no? Que para Marguerite Duras hay siempre una pregunta por el deseo y que creo que esto está muy vinculable con lo que veíamos la sesión pasada con Quiñard, porque justo para Marguerite Duras el deseo es algo que está acompañado todo el tiempo por el caos, ¿no? Es algo que irrumpe, ¿no? En todo, ¿no? Es algo inesperado, es algo que llega, es algo que te arrebata, ¿no? Es un arrobamiento por completo, ¿no? Entonces, eh, eso creo que está muy en consonancia con lo que hablábamos con Quiñar, que el deseo justo tiene que ver con esta noche que nos acompaña y que en la película es muy bello porque esta cuestión de la imagen en blanco y negro lo deja muy claro, ¿no? Como estas sombras un poco, ¿no? Que están atrás de los cuerpos, el bosque, ¿no? Que ella siempre, Alisa quiere llevarlos al bosque, ¿no? Y, y Elisa no quiere, ¿no? Como que hay un temor así de, de una suerte como angustiosa, así como de no, quítate, ¿no? Y un poco lo que estaba planteando allí es que Alisa misma tiene como esta potencia en sí que destruye esas formas, ¿no? Entonces, el temor que tienen los otros de acercarse a ella y la fascinación que tienen por ella es precisamente porque su presencia y su cuerpo está como cargado de esta noche, ¿no? Ella está como abrazando esta noche y, y atraviesa a los otros, ¿no? O sea, la fascinación que hay alrededor de ella creo que tiene mucho que ver con lo que discutíamos la vez pasada de esta fascinatio, ¿no? Como algo que da miedo, ¿no? Algo que aterra porque destruye la subjetividad, ¿no? Y te lleva, pues, no sabes a dónde, ¿no? O sea, como esta apertura a un misterio, ¿no? Bueno, ese momento, o sea, como esas miradas o esos entrecruzamientos que hay entre los cuerpos en la peli, Marguerite Duras los llama amor o exigencia comunista, ¿no? En una entrevista con Caris du Cinema. Y, y entonces le preguntan como cuál es, o sea, como por qué se refiere a eso como una exigencia comunista, y ahí está como justo el vínculo, ¿no? Es decir, esa exigencia comunista es esta exigencia del acontecimiento de los cuerpos que nos hace ver o nos hace sentir que la radicalidad de un movimiento político o micropolítico, como lo estamos abordando acá justo para hacer la diferencia,
es afectiva, ¿no? Es algo epidérmico, es algo sensible y que no tiene que ver ya con ideologías, ¿no? O sea, lo que levanta los cuerpos no es una cuestión ideológica, sino por completo afectiva, ¿no? Y un poco de la mano de Bataille también, cuando habla de los campos de fuerzas, Marguerite Duras también se refiere a esos movimientos como un campo de fuerzas, ¿no? Que afecta a todas las esferas, ¿no? O sea, no solamente ya la amistad o los movimientos grandes, sino que dice que eso, o sea, como un poco el núcleo de eso, es lo que pasa entre los amantes, ¿no? Y bueno, ese amor o exigencia comunista es precisamente como esa disolución que yo pienso un poco como una diferencia que marca la frontera, es decir, este punto de singularidad, es decir, esta singularidad radical que se afirma a sí misma como una frontera, ¿no? Pero ya no como un límite, o sea, el cuerpo ya no sería un límite cerrado, sino una frontera, ¿no? O sea, pensar la piel un poco como eso poroso que permite que fluyan los afectos o que fluyan, pues, que fluyan las cosas, ¿no? Y bueno, son cuerpos vibrátiles que, bueno, a eso me refiero, que se deshace de los límites, ¿no? Y en ese gesto está la cuestión de la resistencia política, ¿no? En el tráiler de la película termina, y es algo que cito al final del texto, que Marguerite Duras dice, esto es una película así sobre, o sea, un poco pensando sobre Mayo 68, pero ya no tiene que ver con el individualismo burgués, ¿no? O sea, para ella y también para Blanchot, lo dice en una entrevista, ¿no? Que para ella y para sus amigos, pensarse desde una subjetividad, escribir desde la subjetividad y hacer cine o trabajar arte desde la subjetividad, eso es solamente afirmar una forma de vida burguesa, ¿no? Que está todo el tiempo como alrededor de intereses individuales, ¿no? ¿Qué más? Un poco, bueno, sí. No traje algo tan extenso tampoco porque quería que platicáramos bien del texto, pero les traje unas citas bonitas de Marguerite para que podamos como, o sea, para ver que también es algo que ella tiene muy claro, ¿no? O sea, que también no es accidental un poco, ¿no? O sea, que su cine, a pesar de que se siente como completamente natural, ¿no? O sea, como algo muy suave y algo muy dulce a la mirada y en la experiencia cinematográfica, es algo que ella tiene muy claro como cómo poner los cuerpos, ¿no? O sea, que formalmente es muy precisa, ¿no? O sea, no es como algo así nada más. Que también creo que eso es importante de recalcar porque su literatura y su trabajo no es como, o sea, pareciera que es como emulable, ¿no? O como muy fácil de escribir de esa manera, ¿no? Poniendo espacios en blanco, lanzando sentencias, ¿no? Pero que no es para nada ni fácil lo que está pensando detrás de eso y que además es una reflexión intestina que lleva como trabajando por mucho tiempo, ¿no? Y que es algo que exige el acontecimiento de su generación, como llevarla a ese lugar, ¿no? O sea, como también creo que esto es importante porque si pensamos como en otras posibilidades para nosotros, para pensar y escribir y pensar el cine, pues no es tanto como copiar esas formas, ¿no? Sino más bien preguntarnos como qué exigencias hay para nosotros en la escritura ahorita. Em, bueno, a ver, una de las más bonitas, es que son muchas, pero aquí está hablando sobre la escritura y el deseo. Dice, le preguntan por la fuerza del deseo y dice, sí, totalmente, más allá del sentimiento, es impersonal y ciega, no puede decirse. Yo amaba a ese hombre, bueno, ahí empieza a hablar como de su amante, ¿no? Y esto es lo que me parece vital, ¿no? Es algo que está más allá de un sentimiento, ¿no? Es decir, que no es como mi sentimiento, ¿no? O sea, como un sentimiento tendría que ver más bien con nuestra subjetividad, ¿no? Como yo tengo sentimientos por mis gatos, mis amigos, no sé qué, ¿no? Y dice ella, no es un sentimiento, no es algo impersonal, o sea, algo que no tiene que ver contigo, sino que precisamente tiene que ver con estas fuerzas anteriores del caos que atraviesan tu cuerpo, ¿no? Y luego dice, tiene aquí sobre la novela, ¿no? ¿Te gustaría indicar alguna clave de interpretación del amante? Y dice, no lleva a ninguna parte, la historia no concluye, es solo el libro que se detiene. Esto sobre un poco la comunidad literaria, ¿no? El amor, el goce no son historias, y la otra lectura, la lectura más profunda, si existe, no aparece, ¿no? Entonces, un poco aquí también para hablar de, ya un poco lo que habla Blanchot también en otros textos, como el libro no es lo mismo que la escritura, ¿no?
y que más bien el libro es un poco como este lugar o donde está un poco la escritura, pero que no se reduce a eso, ¿no? Que la escritura es algo que pasa durante la lectura y después, ¿no? Y antes. Y que justo es algo que está como en este entre, que no aparece jamás, ¿no? O sea, después Marguerite va a hablar del libro como esa masa o esa fuerza vibrátil del caos, donde en cada página se va desplegando la claridad, ¿no? Entonces la escritura es más cercana a esa sensación que está como en tensión con esas dos fuerzas un poco, ¿no? Como en tensión con esto caótico que es lo ilegible, lo indecible, lo innombrable, y este gesto que sí dice algo, ¿no? Pero que solo está señalando. Aquí. Bueno, aquí ya es más claro. Dice, le preguntan o sea, como un poco le están hablando del psicoanálisis o algo así, y les dice que no, que nada que ver. Y luego dice que se va a volver un poco a ese texto, ¿no? O sea, como, hasta hoy ha hecho mucha obra, ¿qué va a pasar? Y dice, eso va a ser va para ser lo que pertenece al mundo, a todos los que al tomarlo en sus manos quieren apropiárselo. Hay que liberar al libro de la jaula de la escritura, volverlo vivo, capaz de circular, de hacer soñar a la gente. Me dicen que Hiroshima Mon Amour inspiró una canción. Eso me encanta. ¿No? Entonces, un poco también este gesto del anonimato tiene que ver que la escritura no pertenece a nadie, ¿no? O sea, como los textos no son de nadie, ¿no? El pensamiento no es de alguien, ¿no? Que es algo que Sonia también insiste mucho en mencionarnos varias veces, ¿no? O sea, no pensamos solos, ¿no? Así un poco lo que intentamos hacer continuamente es como dar cuenta de ese momento, ¿no? Como las clases o como las conversaciones, el pensamiento es como este advenimiento, ¿no? O sea, adviene a nosotros, ¿no? Pero no es algo que pertenezca. Y en ese sentido, para Marguerite Duras, eso también ocurre en la pasión, ¿no? La pasión y el amor no es algo que decididamente nosotros digamos como, bueno, pues ahora me gusta este y no sé qué, o sea, es algo que es, o sea, que arroba, ¿no? y que llega y que no pertenece a ninguno de los dos, ¿no? Sino que es una fuerza del mundo. Y precisamente porque es una fuerza del mundo es lo que puede mover a los cuerpos a organizarse también, ¿no? Un poco yo lo estaba pensando también como que es o sea, ya pensándolo como en términos de lo micropolítico, que ese mismo acontecimiento histórico exige esas fuerzas, ¿no? Las fuerzas están allí, ¿no? Y que un poco nuestra decisión o lo que hacemos con eso es como cómo las dejamos que nos atraviesen, ¿no? ¿Hacia dónde? Mm, miau, miau. Aquí. Escribir no es contar una historia, es evocar lo que la rodea. Se va creando alrededor de la historia, un instante tras otro. Todo lo que hay, pero que podría también no haber, o ser otra cosa, como los hechos de la vida. La historia de su realidad o su ausencia. Y pues bueno, creo que eso como describe perfectamente un poco lo que pasa en la película también, ¿no? O sea, como justo, o lo que no pasa, ¿no? O sea, como son imágenes de esa misma, ese recogimiento, ¿no? Lo que es muy loco es que continuamente en su cine vemos imágenes que se recogen, ¿no? O sea, nunca nos deja ver algo, sino que continuamente ella deja muy claro que cuando ella hace cine, lo hace de la manera más económica posible, ¿no? En esta economía de las imágenes, igual que la escritura, porque tiene un interés muy grande en que el trabajo del espectador es imaginar lo que está pasando, ¿no? Y ahí está la apuesta política, ¿no? Como la apuesta por la imaginación y por la expresión de estas fuerzas desde la singularidad, ¿no? O sea, como a partir de la experiencia común del cine, cada quien pueda como imaginar en la misma sensación que nos envuelve a todos algo distinto, ¿no? Mm, Bueno, ahora voy a leer la más bonita que es sobre el deseo. Que además aquí fue lindo porque hace mucho que no leía este libro y encontré una nota que tiene una cita de Blanchot, que es la escritura del desastre. Y dice, el deseo, haz que todo sea más que todo y siga siendo el todo, ¿no? Este que estoy leyendo es una entrevista con La Pasión Suspendida, son entrevistas con Leopoldina Palota, y
Ahorita se les pongo en el chat si quieren como los datos bibliográficos. Y pues bueno, ¿no? Un poco estaba pensando en como estas tres formas del deseo, que persiguiéndolas un poco en lo que hemos hablado, ¿no? Un poco como la noche en términos de Quignard, el exceso en términos de Blanchot, y para Marguerite Duras como este entre, ¿no? Como, o esta sideratio también, ¿no? Como hablaba Quignard, porque sí tiene que ver con este movimiento anterior, ¿no? Bueno, esta cita es un poco larga. Dice, entre el deseo y goce hay la misma diferencia que entre el caos primitivo de lo escrito, total, ilegible, y el resultado final de lo que se despliega, se ilumina sobre la página. El caos está en el deseo. El goce no es más que una ínfima parte de lo que habíamos esperado. El resto, la enormidad de lo que deseamos, se queda allí, perdido para siempre. Y, y bueno, un poco pensando en esa... Ay, bueno, es que después de leer esas cosas como que ya no quiero decir nada. pero, pero bueno, ¿no? Como esta enormidad de lo que pasa, un poco siento que tiene que ver también con esto que atraviesa, evoca a algo inaprensible, ¿no? Y que parece ser que es lo que impulsa siempre, ¿no? Como a querer, como contenerlo en algo, pero que siempre, siempre se escapa, ¿no? O sea, se deshace frente a nosotros. Y un poco eso al final de la película de Destruir dice, creo que es muy claro con el sonido, ¿no? Porque empieza como este loop de un piano que se cae, que, bueno, yo no sabía que era un piano que se cae hasta que leí que eso era, ¿no? O sea, suena como un ruido, ¿no? Repetitivo, que corta una música, ¿no? Entonces, Marguerite Duras habla de ese sonido como que si la película hubiera terminado como en esta música y ya como que todo se ameniza, habría sido un final demasiado idealista para pensar el porvenir de la revolución un poco, ¿no? El porvenir político de Francia. Y es justo porque una música ordenada, ¿no? O sea, como este caos que está en la música y que la música precisamente ordena, ¿no? Configura en un tiempo y en una cadencia, es un poco lo que no ocurre en un movimiento político, ¿no? Sino que lo que pasa es que algo ¿no? Se desfoga, ¿no? Y eso es lo que ella quería un poco como hacer sentir con este loop de este piano, ¿no? Que solamente se repite una y otra vez y la imagen se pone en negro. Es impresionante, es realmente como, o sea, te deshace, ¿no? O sea, la película continuamente te deshace. Y, y bueno, no sé qué, eso es un poco lo que quería decir. No sé si tengan preguntas, si pudieron leer el artículo, si tengan algo que preguntar de lo que dije o de lo que dije en ese texto. ¿No? Hola. Hola. Bueno, de la exposición que diste me pareció muy, muy clara y para mí muy ilustradora, sobre todo al final cuando hablaste de música, que es como, bueno, yo cuando son cuestiones visuales casi no las puedo entender, pero con música igual me muevo mejor. Eh, y la idea era que en esta disolución de la obra, pensaba ya en términos musicales, cómo se enfrenta, por ejemplo, la técnica con esta fascinación Mm, y esta sensibilidad, ¿no? O sea, concretamente pienso en o sea, que la construcción de un motivo melódico, pues es también atravesado por lo racional, ¿no? Eh, y esto puede llevar lo sensible y lo que hablabas de la obra de Margarita Duras a, bueno, pensado en música, a una estructura musical específica, ¿no? Es decir, puedo empezar bueno, no sé si construir un motivo melódico eh, como una fuga, que son ujú. muchas voces y bueno, la fuga lo pensé cuando dijiste lo de estos entrecruzamientos y puntos de singularidad. Y no sé, o sea, al final un movimiento político, dijiste, lo podría entender como una disonancia, ¿no? Podría ser una disonancia el piano que dijiste, pero también podría establecerse así. La pregunta concreta, después de todo este lío, es cómo se enfrenta lo racional que sí tiene la técnica de la música
con esta fascinación y con este caos anterior que es también la música al mismo tiempo, ¿no? Un poco, ¿eso es todo? Sí, 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 muchas gracias. Mm, Creo que si entiendo bien tu pregunta, te refieres a cómo se está jugando la libertad un poco del artista o la intención que hay y a partir de la técnica con esto que atraviesa, Sí, como estos dos elementos que parecen inconciliables. sí, es justo eso. Bueno, yo creo que un poco, es que aquí no hemos trabajado mucho con esa parte en ontología más, pero un poco como creo que la pista está en pensar que la técnica, digamos que ya está allí, ¿no? O sea, ya tenemos una relación con la tecnología, ¿no? Y quizás la pregunta está en cómo nos aproximamos a ella, ¿no? O cómo hacemos de algún modo uso de la técnica, ¿no? Es decir, podemos hacer una película que tenga como esta intención, ¿no? O sea, como de que te encierra en una sensación, que te lleva como a algo muy específico, ¿no? Que es manipulativo con las sensaciones, ¿no? Que un poco, no sé, Tarkovsky habla de ese tipo de cine que es como el cine de consumo, como un cine que lo único que hace es como rellenar vacíos existenciales, ¿no? Que le dice al espectador qué tiene que sentir, ¿no? Y que ese es un gesto microfascista por completo, ¿no? Porque le indica al otro qué es lo que tiene que sentir cuando se le presenta una situación, ¿no? Entonces, si estás frente a una mujer, lo que tienes que hacer es esto, si estás frente a no sé qué, lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Y que precisamente por esa potencia de la técnica y del cine es que se entra, ¿no? O sea, entra el cuerpo, ¿no? Y Marguerite Duras es muy consciente de eso, ¿no? O sea, sabe perfectamente que la escritura y que el cine tienen esa potencia de insertarse en el epidermis de los afectos, ¿no? Entonces, voy a leerles un cachito donde habla justo del montaje y creo que puede ser iluminador para esa pregunta. Dice, ¿qué papel desempeñaba para usted la etapa del montaje? Fundamental. El cuarto oscuro donde se corta el filme y donde se recomponen la soledad y el silencio. En una plenitud, en una lentitud dolorosa, se aparece al proceso mismo de la escritura, el mismo ceremonial. En el cine como en la página, lo esencial es borrar, filmar poco, nada más que lo necesario, dándole al espectador lo menos posible para ver y lo máximo para comprender, para escuchar. ¿Escuchar? Sí, al filmar a veces me daba cuenta de que todo lo que mis actores decían era menos importante que el timbre de su voz, ¿no? Entonces, no es realmente, o sea, la cosa está un poco en poder discernir entre qué quieres decir tú y qué quiere decir realmente el cine, ¿no? O qué quiere decir ese acontecimiento. O sea, están los actores y las voces, los timbres de la voz, para Marguerite Duras son más vitales para la comprensión de la película total que lo que están diciendo, que es un poco lo que ella escribe, ¿no? O sea, como este ejercicio de borradura que creo que en la música también es completamente lo mismo, ¿no? O sea, escritura, cine y música, ¿no? O sea, un poco buscar una música que borre esta situación de un montaje del sonido y que más bien permita al sonido ser, que es algo que John Cage, ¿no? Por ejemplo, tiene como muy claro también, ¿no? O sea, como que el sonido emerja en el silencio, ¿no? Por eso toda la cuestión con el silencio, ¿no? Con el espacio en blanco que en ese entre, ¿no? Que hay entre una palabra y otra, algo más se deje ver, ¿no? Aunque sea por un momento, ¿no? Y, y creo que con la música, o bueno, obviamente si piensas en la técnica del cine, pues el cine está completamente inmerso en una industria, ¿no? Pero eso no deja de, o sea, eso no es un impedimento o no tiene que ser un impedimento para poder hacer cine de otra forma, ¿no? O sea, como dice Herzog, ¿no? Si no tienen dinero, roben un banco, ¿no? O sea, tomen una cámara. O sea, como no, el dinero y la industria cinematográfica no tiene por qué ser un impedimento para hacer imágenes ausentes, ¿no? No sé si contesté. Sí, bueno, es muy clarificador ya cuando lo pones con lo del cuarto oscuro y también en los espacios, ¿no? Vacíos que pueden quedar en lo que dice la música. Y digo, insisto en la música porque a veces el cine a mí
bueno, no soy tan de cine. Incluso cuando vi esta película y la de Godard, pues me enfrenté a decir, bueno, es una experiencia, ¿no? Porque lo puedo empezar a analizar o lo puedo como experimentar, pero cuando lo entendí fue cuando leí lo que escribió Sonia y lo que escribiste tú, que más o menos ya fui como aterrizando todo lo que quería decir. Eh, bueno, o la interpretación que tienen ustedes de estos directores, ¿no? Estos escritores. Pero sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Creo que tienes una pregunta en el chat, Cami. Ah, perdón. ¿Qué otras son el artículo horneado? Obras de arte que están en la misma línea de trabajo de Duras. Pues, pues resonancias que estén como de su cine, no sé, tendría que pensarlo un poco, pero creo que puede haber gestos que estén como en otras películas, ¿no? Como gestos de borradura ¿no? O sea, borradura de sujeto o de este trabajo un poco con la imagen, ¿no? Con volver estos planos así como impersonales. Ah, esperen, hay un camión de basura. Creo que ya. Este, pues no sé, habría que preguntarle a Sonia. Sonia sí debe tener a alguien en mente. Bueno, obviamente Grandriu, ¿no? Que nos puso, ya nos dijo Sonia que viéramos hace 2 semanas. Creo que ahí también hay como una cuestión con el deseo, pero yo no sé si haya como una línea en realidad, ¿no? Poco más bien me preguntaría por eso, porque algo que a mí me fascina mucho de Marguerite Duras es que es radicalmente ella misma, ¿no? O sea, como a partir de, de toda una experiencia y cómo se le ha presentado como muchos acontecimientos en su vida, ella de ellos hace algo que siempre supera, ¿no? Como una parte biográfica, aunque parece que siempre está hablando de su vida, ¿no? Pero todo el tiempo está en ese límite, ¿no? Como ella misma siento que es como una frontera y eso para mí es impresionante y no sé, como lleno de pasión. Y creo que, no sé, yo no sé si he visto tanto cine, la neta, pero creo que su cine sí es muy, muy, muy particular, ¿no? Y que además, justo porque diluye todas las formas, tanto del teatro, del cine y la escritura, son indistinguibles en cada una, ¿no? O sea, como está este sello un poco de su no presencia en cada una de las formas. Entonces, pues no sé, o sea, aunque pienso en algunas películas, pero en realidad, eh, pues creo que ninguna es común, o sea, como que ya las demás tienen como otra cuestión, ¿no? Otra problematización quizás. Yo creo que Sonia nos puede ayudar aquí. Bueno, voy a decir varias cosas. Bueno, de la pregunta o sea, bueno, gracias Cami por la exposición, que estuvo muy bien, tu texto estaba muy bien, creo que sí es bastante iluminador respecto a muchas cosas, o a lo que pasa en el cine de Margarita Duras, o sea, como yo apuntaría un poco por un lado, o sea, en la pregunta de la música, Adrián, pues justamente pues en Margarita Duras hay una cosa que es muy importante, que justo hay todo un trabajo que tiene que ver con esta distinción entre la imagen visual y la imagen sonora, ¿no? Y la imagen sonora para Margarita Duras, pues sí tiene que ver mucho con esta recuperación de la sonoridad de la palabra, que también es una sonoridad silenciosa que está en la escritura, ¿no? Y, o sea, más que con la cuestión, que esto es muy importante, o sea, también por eso, o sea, como esta relación con Blanchot y con Quiñar y con Bataille, o sea, como sí, no podemos prescindir de Margarita Duras, porque sí hay una búsqueda ahí de romper con esto, que también, por ejemplo, pues habría que decirlo, que también un poco está en la línea del psicoanálisis, o sea, Lacan les debe muchísimo, en este sentido de hacer del habla y justamente romper con toda la referencialidad del lenguaje, ¿no? O sea, con toda esta idea del lenguaje como representación, ¿no? Y justamente en ese sentido, o sea, para ella, pues tiene mucha importancia, o sea, como justo la cuestión de la sonoridad, como justo va a estar, además eso, ¿no? Como pues, que también es una preocupación de la música contemporánea, ¿no? O sea, como la música moderna y contemporánea, habría que decirlo también, o sea, como que justo esta preocupación por la sonoridad es algo que está ahí, ¿no? Pero también esta preocupación por romper la referencialidad, que está, y que el lenguaje sea lenguaje, o que el habla sea habla, que está como desde Mallarmé, ¿no? Y que es algo que está como justamente impactando en los dos ámbitos.
Y eso, o sea, un poco ella siempre también trabaja, o sea, esta sonoridad del lenguaje, más que otra vez la referencialidad, porque la sonoridad, también hasta eso, ¿no? También la cuestión como del grito, que ya lo habíamos hablado en alguna clase, pero también toda esta cuestión de, pues también la música y el silencio, son elementos fundamentales en su cine. Justo, además eso, como es muy interesante que en esta película tenemos este ruido, ¿no? Del desastre, pero al mismo tiempo está el arte de la fuga de Bach, o sea, como que no es gratuito que la atención esté ahí también. O sea, Marguerite Duras, o sea, como, bueno, no es que tocar el piano tampoco, pero sí tiene como una familiaridad con la música que le importa muchísimo. Y en ese sentido tenemos que decir que, pues, si bien hay como toda esta preocupación por la escritura, al mismo tiempo la escritura, o sea, la escritura en Marguerite Duras, por un lado es la escritura literaria y por otro lado también es la escritura cinematográfica. Y eso es también muy interesante. ¿Qué pasa entre una y otra? ¿Y cómo son diferenciales? O sea, Marguerite Duras no es de que escriba un libro y después de ahí saca el guión y hace la película, sino para ella lo comprende como dos ejercicios distintos, justamente también porque está rompiendo con esto otra vez, con esta idea de referencialidad, representación, etc. ¿No? Es cómo cada uno genera una escritura, ¿no? La escritura cinematográfica está en ese sentido muy emparentada también con la música, porque justamente tienen un punto común que es el silencio. Y, o sea, eso va a ser como muy importante para entender también su cine. Y por otro lado también está esto que ya estaba, que estaba apuntado, y también por eso esta necesidad, o sea, un poco lo dice, hay otra gramática, hay que buscar otra gramática, ya no tiene que ver con eso. Y esa gramática la encuentra, curiosamente no la encuentra en la literatura. Por eso, justamente, o sea, como lo que encuentra en el cine es eso. ¿Cómo puedo tener esta otra gramática, ¿no? Completamente distinta, que ya no tiene que ver con la referencialidad, y lo logra a partir justamente de esta disociación entre, pues, entre hablar y ver, o entre la imagen visual y la imagen sonora. O sea, ¿qué pasa entre eso? Y lo que pasa ahí entre, pues, obviamente es el deseo, ¿no? Pero esto viene, pues, si hay que decirlo, o sea, viene un poquito de atrás, o sea, viene de, bueno, y en ese sentido también hay una destrucción del cine, hay una destrucción del autor, hay una destrucción de los personajes, justamente, que son estos puntos de singularidad. Obviamente hay como todo un proceso de desdramatización también, que en el cine de Marguerite Duras pasa más por eso, por la cuestión de la danza, que eso igual después lo vamos a retomar con el texto de Quiñar, pero justamente también como en lugar de que haya esta dramatización, lo que tenemos son estos movimientos pues dancísticos, en el sentido de también de cómo lo piensa, cómo se está pensando la danza contemporánea, y tenemos que pensar como en Merce Cunningham, ¿no? Por ejemplo, que pues eso, caminar ya es como un paso de baile, o sea, como en ver caminar a alguien ya está ahí la danza, o sea, como toda esta cuestión de los ritmos que están como muy presentes en Marguerite Duras, ¿no? Y que justamente viene pues viene del letrismo, o sea, viene de un movimiento anterior que es el letrismo, que son los primeros que hacen esto. Marguerite Duras les debe, o sea, Marguerite Duras y Godard, porque con alguien con quien está dialogando también es con Godard, muy fuerte. Godard es un poco más joven, de hecho por ahí hay unas conversaciones entre los dos que son muy interesantes, de ahí uno ve como las afinidades, o sea, están como en esta cosa, pero eso les viene del letrismo, así claramente del letrismo. Hasta los letristas decían, o sea, estos nos copian todo y no nos citan, porque ellos son los que recuperan la cuestión de lo sonoro, o sea, como esta potencia, como esta potencia de, pues, la imagen sonora, que lo que hace es despertar, ¿no? O activar la imaginación, o sea, ellos son los primeros que plantean esto, ¿no? Y este, pues, recargamiento de la vida y demás, ¿no? Y también esta cuestión justo de la desobra, que tendría que ver con, pues, esta destrucción de las formas convencionales, pero que también supone esta destrucción del yo, o sea, del yo, como pues como la figura del artista que, ¿no? Pues que es el que dice qué es lo que va a hacer, o sea, de ahí no sé si la cuestión con la técnica de la que hablaba Adrián, o sea, tenga que ver con eso, pero un poco acá también es que esa técnica aquí ya está en un punto en el cual está incorporada, y tan está incorporada que justamente pues ya no es un ejercicio racional, ya no es un ejercicio de imposición, sino justamente, y también por eso aquí hay una cosa que es muy interesante en esta cuestión de la desobra, de la pasividad y del olvido, que justamente es una actividad, es la actividad, o sea, más difícil, o sea, quitar el yo, ¿no? O sea, la actividad más difícil va a ser justamente, o el esfuerzo, así como no, o sea, lo que más trabajo va a costar es esta pasividad para que en algún momento surja la inspiración. Un poco esto que está entendiendo Blanchot por inspiración. La inspiración supone justamente este movimiento de borradura o sea, como de hacerse un lado, igual lo que decíamos un poco ayer, ¿no? Pero que ese es el trabajo más grande. Y aquí hay una cosa en la película, bueno, un cine que se relaciona con esto, además del letrismo,
además de Granadillo, obviamente, pues obviamente Chantal Lackerman. El cine de Chantal Lackerman es un cine que está absolutamente relacionado con el cine de Marguerite Duras, en muchos sentidos. Y lo otro, una cosa nada más respecto a esta cuestión como justamente también de los espacios. O sea, un poco en Marguerite Duras siempre están estos espacios que son estos no lugares, donde parece que es un limbo de espacio-tiempo, o sea, en este caso este hotel, y además como ya hay varios hoteles en su cine, o sea, son hoteles así como que son estos limbos de espacio-tiempo, ¿no? Donde hay como una especie de ahí de concentración de fuerzas que quedan suspendidas un poco. Pero también lo que habría que pensar, o sea, un poco en esta peli, o sea, si bien, o sea, está como lo del 68, o sea, hay una especie como de entretiempo, porque también, o sea, toda la figura del bosque es todo, o sea, lo que tenemos que pensar es que estos puntos de singularidad, como los llama Blanchot, están destruidos por la guerra. O sea, hay como estos dos movimientos, está la Segunda Guerra y está el 68. Y esto es muy importante porque también aquí hay un planteamiento que puede ser interesante también a la luz de lo que nos pasa hoy en día, que justamente quizás, o sea, como para poder hacer esta reconfiguración de la sensibilidad, ¿no? De los afectos y demás, pues necesitamos primero la destrucción, ¿no? Obviamente, que eso es algo que está en el letrismo, también. O sea, como todo este movimiento de destrucción que se necesita justamente para abrir, ¿no? Otros posibles, está en el cine letrismo. Y un poco eso, o sea, creo que es interesante cómo en esta destrucción en la que están estos seres, cómo al mismo tiempo, bueno, cómo hay un acontecimiento justamente pues del deseo, o justamente cómo el deseo vuelve a hacerse lugar o abrirse lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, Cami, ibas a decir algo. Ya, bueno, la exigencia comunista, perdón, la exigencia comunista tiene que ver con la exigencia de lo común. Que ahí eso es o sea que, un poco para no leerlo como en clave marxista, porque obviamente Margarito, además, muy interesante, además, o sea, me gusta mucho la lectura de Cami, porque también es algo lo que a mí me gusta insistir todo el tiempo, como en el carácter político de Margarito Duras, del cine de Margarito Duras, ¿no? Que no es evidente. O sea, y es importante plantearlo, ¿no? Porque no es evidente que tenga este carácter político a la base, pero todo su cine es súper político. Una película como El Camión es toda una crítica al dispositivo cinematográfico, que es su película más letrista además, ¿no? También, o sea, donde se ve como más claro esta cuestión del letrismo. Cami. No, sí, totalmente de acuerdo. O sea, justo estaba pensando en esto que decías ahorita de cómo, o sea, del acontecimiento de estos cuerpos, ¿no? Que vienen de la guerra un poco. O sea, como también pensar que esta destrucción, o sea, como cuáles son como estos virajes que puede tener la destrucción, ¿no? O sea, como destruir, dice, destruir qué, ¿no? O sea, ¿qué se destruye, ¿no? O sea, un poco que la única destrucción no es esta, ¿no? La de la guerra, ¿no? O sea, que también hay otras cosas que se pueden destruir, ¿no? Y que abren paso, ¿no? O sea, que es abrir, ¿no? O sea, que destruir es necesario, ¿no? O sea, porque también, creo que viene como esa reflexión de ella, como de ver todas estas apuestas de la época, ¿no? Como por construir, ¿no? Construir mundos nuevos, construir no sé qué, ¿no? Y siento que ella, desde su sensibilidad, o sea, da cuenta de que esa no es la tirada, ¿no? Un poco el problema más bien es destruir esas otras formas, ¿no? O sea, que lo que ha destruido un poco el tejido fue afirmar estas formas de destrucción, ¿no? Que van de la mano con qué entendemos por construir también, ¿no? Entonces, pues creo que justo sí tiene totalmente que ver con eso, con lo que acabas de decir. Y, ay, ¿qué más estaba pensando? Lo escribí aquí. Sí. Estaba pensando también en el deseo neutro, ¿no? De Blanchot. O sea, ¿no? Cuando Blanchot habla de la neutralidad, es justo esa pasividad, ¿no? O sea, es decir, el deseo no es esto que, ¿no? O sea, como dirigido o que busca algo o que no, sino justo es esa espera que no espera nada, ¿no? Entonces, ahí está como esa potencia política de un deseo neutro, ¿no? Que no quiere como imponerse sobre nada, que no tiene un proyecto, que no tiene una propuesta fija, ¿no? Un plan, ¿no? Sino que simplemente se hace a un lado, ¿no? O sea, como por eso estas imágenes que se recogen, ¿no? Y que solamente es como un poco dejar ser a ese otro cuerpo, ¿no? Que puede estar justo como destruido, deshecho, ¿no? Dolido, ¿no? Porque también
algo que habíamos hablado igual hace como un año o dos, ya no me acuerdo, era como cómo ponernos a todas estas configuraciones cinematográficas o artísticas que abordan desde el shock, ¿no? O sea, cómo hacer imágenes que ayuden a dislocar o desarticular lo que ya nos ha configurado un poco desde el shock, ¿no? Y cómo ya estamos como trastornados de la sensibilidad, ¿no? O sea, ahora recién que tembló, me asombró la velocidad en que se produjeron memes, imágenes y cosas, ¿no? O sea, como esta cosa de para todo producir una imagen, ¿no? Pero para cualquiera cosa, ¿no? O sea, hay un hoyo negro, pues ya hay una foto, ¿no? Del hoyo negro, ¿no? O sea, como esto que es algo completamente imposible de ver, ¿no? Que es eso imposible y de repente hay una imagen sobre eso, ¿no? Entonces, creo que también es brutal como Marguerite Duras habla un poco de Elia Kazan, ¿no? Y dice como es particular como Elia Kazan sí hace una representación del deseo, ¿no? Como que se lo reconoce, porque justo para ella es algo que es imposible de reducir a una imagen, ¿no? Y por eso es muy bello pensar que su cine siempre está como esta puesta en escena de cuerpos donde son atravesados por el deseo, pero nunca te deja como reducirlo a una significación, ¿no? O un significante. Y así, la cuestión del habla, que tampoco había hecho nada sobre eso, pero, o sea, es justo, ¿no? O sea, como esta cuestión de los gritos y el llanto, ¿no? Como estos balbuceos no conscientes de la naturaleza, ¿no? Como algo que va antes del lenguaje, ¿no? Estaba pensando como bueno, ahora estoy pensando en Tarkovsky de regreso, pero como en el inicio del espejo, ¿no? Que es justo esa pregunta por esa herida fundamental, ¿no? Y que hay como este tipo que balbucea y de repente milagrosamente le quitan el balbuceo porque nace ese lenguaje y siento que Marguerite Duras es el paso al revés, ¿no? O sea, como de este lenguaje ir al balbuceo, ¿no? Entonces, bueno, eso y creo que ya, creo que se me fue lo otro. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Muestra. Hay dos ideas aquí que es importante como remarcar, cómo ellos entienden destrucción, ¿no? O sea, cómo la destrucción, voy a decir una cosa con Bifo, hay un concepto que me gustó mucho ahora en su nuevo libro, bueno, uno de los que me ha gustado mucho, habla de la desesperación, ¿no? ¿Cómo podemos, ¿no? entender desesperación y destrucción? No como lo hemos, que es un poco también la apuesta de todo lo que está haciendo Blanchot y lo que está haciendo Marguerite Duras, ¿no? Cómo o sea, cuando venimos de una subjetividad absolutamente afirmativa, autónoma, que se ¿no? que se autoimpone y demás, y eso, ¿no? Y además, pues sumada a pues toda esta, ¿no? Pues esta sociedad del espectáculo, con toda esta banalización, ¿no? Con toda este culto a sí mismo, ¿no? Con todo, o sea, con todo este tipo de cosas, ¿no? Con esta, pues sí, o sea, como reforzamiento del yo y del ego, o sea, cómo nos puede hacer ruido este tipo de lenguaje, ¿no? Y que justamente lo que están haciendo es un contramovimiento, ¿no? Obviamente Blanchot desde muy pronto, o sea, y Marguerite Duras también por eso decía lo de la guerra, pues también aquí hay una crítica implícita como todo este proyecto civilizatorio es lo que nos ha llevado justamente a la Segunda Guerra Mundial, ahorita es lo que nos ha llevado a esta pandemia también, ¿no? Y la importancia de destruir, ¿no? Pero destruir justamente como esto que decía, ¿no? Como abrir otra posibilidad, ¿no? O sea, no desde la imposición, sino justamente desde, ¿no? O sea, desde el no poder, ¿no? También por eso otra vez la idea de sobra, ¿no? La idea de no paso, la idea de, ¿no? De no poder, o sea, como aquí está la potencia máxima, ¿no? Y también hay una cosa que me gustaría ligar justamente también por eso con lo que dice Bifo en este último libro, que decía es la desesperación, ¿no? La desesperación justo un poco ligando a lo que tú estabas diciendo, Cami. La desesperación entendida como no tener esperanza, pero justamente porque la esperanza es seguir afirmando el mismo estado de cosas, seguir esperando que se nos cumpla las promesas del capitalismo, ¿no? O sea, y la desesperanza más bien sería como, la desesperación sería más bien, pues también crear estos otros posibles. Si podemos pensar en otros futuros, ¿no? Otros futuros posibles, ¿no? Eso también es la idea de futurabilidad, ¿no? Pero justo cuando ya está toda captura, o sea, estamos como otra vez, ¿no? Que todo vuelva a la normalidad, que sea lo mismo, que sea como, ¿no?
que tenga mi casa, que tenga mi trabajo, que tenga, ¿no? Igual en esta atomización, ¿no? Entonces, o sea, como que un poco cuando nos damos cuenta de que, pues de que no, la desesperación no es negativa, sino también es otra vez la destrucción y la desesperación son negativas, sino es esta potencia que va hacia lo otro también. Bueno, no sé. ¿Sí? Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Algo más que a mí? Bueno, quizás un pequeño apunte ya, India, No, con esta cuestión de la desobra, ¿no? Como justo que no solamente porque algo escapa de ahí, ¿no? O sea, como que hay un sobrante que escapa a la obra, sino porque también el desobrar tiene que ver con esto que decías ahorita, ¿no? Con desmontar formas dadas, ¿no? O sea, desmontar la forma del Estado, desmontar la forma de una relación, que además es muy, pues es que es increíble porque desmontar una forma, o sea, ¿no? Desmontar la forma de Estado, que ahí está esto como esto que subyace político en Marguerite Duras, eso, o sea, eso se desmonta cuando desmontas estos afectos, ¿no? Porque uno está completamente ligado con el otro, ¿no? O sea, como esta forma de sentir que tenemos responde a las formas de gobernanza y de poder que entendemos, ¿no? Entonces son completamente, ¿no? O sea, se corresponden, ¿no? Entonces desmontar una relación afectiva a ese nivel es más poderoso que, no sé, tirar Palacio Nacional, ¿no? O sea, como esta cuestión también como del silencio y como de algo que es como un poco, o sea, que es lindo pensarlo como el virus, ¿no? O sea, como algo que es un poco invisible, pero que está como transfigurando todo, ¿no? Y que además es algo que afecta directamente como al bios, ¿no? O sea, como a una forma de vida, ¿no? Y que creo que eso es como lo que vuelve tan poderoso y como tan interesante a Marguerite Duras, porque ella pareciera que no se da cuenta de eso, ¿no? Y le preguntan en entrevistas, pero simplemente es porque se resiste a nombrarlo de esa forma, ¿no? Como no hay palabras para hablar de ese desmontaje, sino que son puros como no actos, ¿no? Puras retiradas, ¿no? O sea, como este rechazo, ¿no? O sea, como rechazar esta forma de vida, ¿no? Sí. ¿Leo? Sé que sabes mal antes, pero bueno. Pues siguiendo eso que acabas de decir, Cami, como cómo desobrar y también pensándolo en el libro de Blanchot, cómo desobrar desde la obra, ¿no? No es como, pues es que, o sea, hay una parte, ¿no? Donde habla de los anónimos y de los, no sé, yo diría también pensando en Junga, con los emboscados, ¿no? Los que simplemente se van. Sin embargo, creo que hay un momento en el cual enunciarlo es desobrarlo. Es eh, como crear la obra, pues en el sentido más profundo del origen de la obra, ¿no? Para que esta obra dé pie al espacio libre, dice Blanchot, que, para que se muestre cómo está estructurado y desestructurado lo que está en la obra y más allá de la obra. Es que creo que es una cosa como de, de, pues de levantar o de instaurar, que a su vez, como enunciación, muestra su propia destrucción y al inaugurar otra vía, muestra la destrucción de aquello que no está, con lo cual no está de acuerdo. No sé si me explico. O sea, que sí debe haber un momento de obra, ¿no? Del origen de la obra. No, no. Bueno, a ver, no sé qué piensas. A ver otra vez, no te entendí bien. O sea, como solo la desobra puede ocurrir a través de la obra. Ese es el punto, Sí. ¿no? Como no, las armas de destrucción no pueden estar solamente puntadas a decir, esto es eso hay que destruir exactamente, sino eso es enunciado desde la obra, desde lo que, pues sí, desde lo Sí, que se enuncia. sí. Pero Sí, creo que y en ese sentido la obra también es otra cosa, o sea, ya no es solamente pues, lo cerrado, ¿no? Sino una cosa como abierta. sí.
Es que yo creo que ahí, o sea, como yo lo pienso justo, es que después decía que habría que entender destrucción desde otro lado, ¿no? No como como lo entendemos normalmente. Que lo que ellos están planteando justo es lo que acabas de decir, que la destrucción solo se ve en la obra de arte, pero no cualquier cosa es obra de arte. Solo es arte en donde hay desobra, lo que es como un efecto de desobra, ¿sí? Pero o sea, que eso acontezca lo voy a decir como en otra palabra, es la impugnación de todo lo demás. Por eso lo destruye. Pero lo destruye desde esta pasividad. O sea, ver a Marguerite Duras, o sea, ¿por qué te destruye? Porque todas tus, ¿no? Todo lo que pensaste que tenía que ser como, ¿no? El modelo de la vida, el amor, bla, ¿no? Así, se destruye. Y eso te destruye. Pero la destrucción como otra vez, como potencia de la vida, pero de una vida que ya no es la del sujeto, sino un poco es lo que está diciendo Carmen igual, ¿no? Sino que es estar en las cosas, que también, aquí hay mucho Heidegger también, ¿eh? O sea, tampoco es de que no estemos diciendo cosas ahí como completamente raras, ¿no? O sea, también hay mucho Heidegger. Obviamente, Blanchot y Bataille lo dicen más bonito, ¿no? Y es más radical también, ¿no? Porque ellos lo dicen, es que también, aquí hay una diferencia que es muy bonito plantearla también, cómo alguien lo puede escribir desde la vida, como son estos tres, que están destruidos. Y no en el mal sentido, ¿no? O sea, porque, ¿no? O sea, están destruidos, ¿no? ¿Sí? Y Heidegger, pues que es un intelectual, que está bien, pero que no está destruido. Por eso es muy difícil hablar de Marguerite Duras o de Blanchot, por eso no se puede, de Quignard, o sea, Quignard que pues viene de ahí, ¿no? Como que heredó la destrucción, es un hijo de la destrucción, pero por eso no se puede hablar de esto, por eso no se puede hacer un sistema, por eso no se puede hacer como, ¿no? O sea, hay esa imposibilidad, nos enfrentamos justamente, otra vez, nos tenemos que situar en esta neutralidad un poco que ya está acá, ¿no? Te obliga además a eso, ¿no? Bueno, si uno se deja también, ¿no? Porque también, si es más fuerte el yo, pues no se puede, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero un poco también por eso decimos eso, ¿no? Que el cine de Marguerite Duras o esta escritura, pues es una cuestión más de la sensibilidad que de racional, o sea, que tengas que racionalizar, ¿no? Pasa por otro lado. También por eso esta recuperación, que por eso, o sea, a mí por eso me gustan mucho, porque aquí el pensamiento y la escritura, pero ¿qué es esta escritura que es habla? Que no es lenguaje y que no es representación, ¿no? Aquí es devolver esta dimensión también de la escritura como habla, como esta potencia del habla, ¿no? También. Que abre también, justamente, que es esta cuestión de lo poético también en Hölderlin, ¿no? O sea, cómo abre el mundo, cómo, ¿no? Cómo surge de esa desesperación y de esa destrucción. David. Sí, hola. Hola. Quería comentar que, bueno, sí la destrucción se tiene que dar a través de la obra, de la desobra, pero justo creo que lo que estaba planteando como problemático un poco Leo ahorita es como esta necesidad de que al fin y al cabo tiene que haber una obra, ¿no? Y me parece que lo importante es pensar como que esa obra que va a efectuar esta destrucción está preparada para su propia destrucción. Se puede pensar un poco con lo de la mirada de Orfeo, me parece, del texto de Blanchot, que es una obra que siempre va a ser insuficiente y nunca va a alcanzar su cometido, ¿no? Es una obra que en sí no pretende ser la obra, sino que es solo un señalamiento cuya vigencia depende también de quien la encuentra, ¿no? De el espectador y que tenga lugar el acontecimiento en su momento en que se enfrenta a la obra, ¿no? Pero eso también puede dejar de pasar y la obra siempre va a ser insuficiente de alguna manera. Pero de todas formas es inagotable la fuente, entonces siempre está la posibilidad de una nueva obra. Sí. ¿Cami? Sí, un poco pensando en esto que decía Leo, pues creo que con este vínculo que decías con Heidegger, ¿no? O sea, como, ¿qué dice, no? O sea, ¿qué es obrar? O sea, ¿cuál es el obrar del hombre, no? O sea,
que está siempre ligado como a este traer al mundo, a este hacer, a esta hechura, a esta construcción, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen ellos, no? O sea, en esa obra tiene que haber la desobra, ¿no? O sea, a partir de ese acto de hacer, tiene que deshacerse la forma que está como dada, ¿no? O sea, como Marguerite Duras habla de la escritura como, yo antes creía que era un trabajo, hasta que me di cuenta de que era un acontecimiento interior, ¿no? O sea, la escritura es un acontecimiento interior, ¿no? No un trabajo, ¿no? O sea, y es a partir de ese viraje que la escritura cambia, ¿no? O sea, como es ese gesto de dar cuenta de que no es algo que corresponde a ese tiempo del trabajo, a ese mundo en que vivimos, sino escribir para ese mundo que morimos, ¿no? Y que ese mismo escribir desarticule al espectador, ¿no? O sea, como este recogimiento o este silencio no tiene que ver con parar de escribir, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Sino que desde esa misma constitución, ¿no? De una obra se desconstituye a sí misma, ¿no? Para que también haya un impulso en los otros, ¿no? O sea, como también creo que hay ese factor de invitar al otro a escribir también, ¿no? O sea, como, ¿qué te dijo ese silencio que leímos, ¿no? O sea, como, ¿qué diríamos de ese silencio un poco, ¿no? O qué sollozo se puede como plantar en esa página en blanco que nos dejan, ¿no? No sé. ¿Argenis? Hola, Hola. yo, bueno, relacionando lo de Heidegger con todo esto, y bueno, me topé con esta partecita de Para los pájaros de John Cage, donde justo lo traen a colación, ¿no? Y entonces le preguntan que, bueno, le dice, dice John Cage, un sonido no tiene su ser, no está seguro de existir en el segundo siguiente. Lo extraño es justamente que haya sobrevenido entonces, en este segundo, y que se vaya. El enigma reside en el proceso. Y justo yo creo que tiene que ver con esta cosa de la desobra en el sentido de que, justo como dice aquí John Cage, es un proceso que no es un, digamos, un ensamblar de las cosas, sino justo esa apertura, ¿no? Y ese acontecimiento. Como aquí, bueno, yo lo veo más claro como justo con los sonidos, ¿no? Esto que emerge de pronto y que de pronto ya no está, ¿no? Como en ese oscilar del que habla Blanchot, ¿no? De no saber eh, sobre qué se va a escribir, ¿no? En el caso de la escritura, que también me lleva a una partecita de escribir de Marguerite Duras, que dice, escribir es intentar saber qué escribiríamos si escribiésemos. Solo lo sabemos después. Antes es la cuestión más peligrosa que podemos plantearnos, pero también es la más habitual. Entonces es algo que justo que no se va, no sé, yo lo veo como un ensamblaje, pues no sé qué otra palabra usar, para entender la de sobra, pues, como algo que no está seguro de sí mismo, porque es algo que está abierto, es algo que está aconteciendo, el proceso, pues, no un objeto. Pues sí, justo esa cuestión del proceso en Cage, o sea, es como muy importante, porque además aquí lo que tenemos es una especie es una paradoja, ¿no? Porque justamente la obra, o sea, si hay obra es porque es de sobra. Es decir, porque ese proceso está ahí, ¿no? Y ese proceso, como dices, pues es abierto y es indeterminado, ¿no? Y tiene que ver también con esto que decía David, ¿no? Con esta, con esta cuestión que no es voluntaria, una, ¿no? Y dos, que al final también, o sea, como que hay como una especie más bien de necesidad ahí. Pero esa necesidad no es de un yo. O sea, justo es ese afuera, es la noche, es como, ¿no? Esto que hemos hablado, o sea, también, ¿no? Y de ahí, o sea, como cuando hay esta obra que es de sobra, que la obra sería un rastro justamente de este proceso de destrucción también. Pero otra vez es un proceso de destrucción del yo, porque otra vez, para que haya inspiración es como no hay yo ahí, ¿no? Pero también estas formas constituidas.
Y también hay este gesto trágico, un poco, ¿no? O sea, como justo de... el otro día lo decía al respecto, bueno, estabas tú, Argenis, que lo decía yo al respecto de... Que yo creo que los grandes artistas, eso no es lo que nos pasa cuando vemos sus obras. No nada más que ellos saben que no alcanzaron, ¿no? Pero hay obras en las que se percibe mucho, bueno, hay muchos, pero yo el otro día lo decía de Eugenio Polgovsky, que es un cineasta mexicano que falleció hace poco. Y yo cuando vi su última película, dije, no, pues con razón se murió. O sea, porque, o sea, esto que estamos viendo es como, o sea, como, bueno, que lo mismo pasa con Tarkovsky, por ejemplo, ¿no? Que dices, o sea, lo que él está viendo en el mundo, o sea, lo que tenemos en la película es como eso, ¿no? Como o sea, como algo diluido de lo que él realmente está viendo. Y por eso es de sobra. Porque sí te ponen esta, ¿no? En esta, como, ¿no? O sea, porque eso nada más es un señalamiento, ¿no? Es una, ¿no? Es como un, así, como es un rastro, ¿no? De esto, pero no, o sea, como justo también por eso está este movimiento ahí atrás. Pues es asomarse, o sea, como al final es que también, o sea, la inspiración y todos estos conceptos que está retomando Blanchot, si tienen que ver con asomarse a algo que justamente es esto indeterminado, que es esto abierto, que es la noche, que es como, ¿no? Es algo que es inaprensible también, ¿no? Pero que también te das cuenta que es inaprensible. Bueno, podemos recuperar, esta clase podemos recuperar la noche, podemos recuperar la sensibilidad que perdimos la semana pasada, ¿no? Bueno, Rodrigo y luego Ismael. Perdón por conectarme, apenas no tenía internet por el temblor, yo creo, no sé qué pasó. Bueno, solamente quería como hablar un poco del proceso, creo, de cuando estoy pintando me pasa mucho, o escribiendo, lo que sea, como hay un punto en el que uno quisiera encontrar seguridad con las palabras o con lo que ya conoce. Y creo que justamente es ese punto en el que hay que siempre, o sea, como que lo que entiendo con lo que está diciendo Blanchot y lo que me pasa mucho con Marguerite Duras es que siempre creo que ellos están hablando desde la inseguridad y es como un lugar muy susceptible y muy vulnerable en el que se ve que no están seguros de lo que están diciendo. O sea, es como, creo que es una intuición, pero creo que hablar desde ahí te coloca en un lugar muy vulnerable y es como no efectivo tampoco. A veces creo que esta experiencia de la fascinación te coloca siempre como en una aceptación de la imposibilidad o del no control más que nada. Y como asentarse en el estar roto, en el no poder decir, creo que también es como una posibilidad, o sea, como aceptar que no lo puedes decir, pero que vas a encontrar o vas a buscar, más bien como desde otro lugar, no desde el conocer, como de yo sé hacer esto, o sea, no es un saber, es más una experiencia indeterminada muy intuitiva de tratar de tomar cosas como materiales, ya sea como con palabras o pintura, en la inseguridad total y en la incertidumbre absoluta. Y creo que por eso es como la paciencia y también por eso es como una cosa no efectiva y no controlada. Creo que es siempre más como encontrarse con esta incertidumbre y es un poco aterrador a veces, pero creo que es muy bello también porque te mantiene como en esta expectativa de poder como, pues sí, como de estar roto, no sé cómo decirlo de otra manera. La destrucción, pero la destrucción otra vez, esa destrucción es la destrucción del yo, y eso es bien importante porque justo eso es lo neutro, yo creo, también en Blanchot, ¿no? Este estado de lo neutro,
que tiene que ver justo con esta sensibilidad neutra, ¿no? Porque no es neutro como de ataraxia, es una sensibilidad neutra, ¿no? Que más bien, o sea, como, y que es volver un poco a lo que decíamos con Quiñar, o sea, tiene que ver con ir a esto anterior al lenguaje, ¿sí? O sea, esto neutro tiene que ver mucho con eso que en Quiñar es como eso anterior al lenguaje, ¿no? Que es este plano de la pura sensación, antes de que tengamos esta configuración o este marcamiento del mundo, ¿no? Por eso también es el afuera, ¿no? O sea, como justo no estar enmarcado en algo, ¿no? Y ahí es muy interesante también porque, bueno, lo que tenemos que decir también para los cineastas y los pintores, ¿no? Y todos los que están por acá, es que cuando hablamos de escritura acá, o sea, como cuando estamos hablando de escritura, la pintura es escritura y el cine también es escritura, ¿no? O sea, no solo o sea, como la escritura, ¿no? Así que escrita, perdón, la redundancia, ¿no? Pero, y en todo esto, en todos estos procesos creativos, ¿no? Cuando realmente hay este acto de creación, pues es porque sucede esto, que además es muy bonito, esta cuestión de la página en blanco, del lienzo en blanco, de la pantalla en blanco, porque también hay una pantalla en blanco o en negro, ¿no? En Margarita Duras y en los letristas, ¿no? Pero que tiene que ver también con esto blanco es primero de nosotros. Y también en la música, ¿no? También, o sea, la música también como escritura, ¿no? Pero lo primero, igual, y en Cage está muy claro, por eso el primer silencio es el silencio del yo. O sea, en la música, el silencio del que está hablando Cage, no solo es el silencio que acontece en la música, y va a decir, solo acontece en la música, pero el primer silencio en Cage, que el que le interesa fundamentalmente es el silencio del yo. Sin eso no hay música, sin eso no hay escritura, sin eso no hay pintura, sin eso no hay cine. Y sin eso también no hay filosofía, ¿eh? Porque otra vez es quitarnos como toda esta cosa. También por eso, o sea, como suena, es muy bonito, porque es una paradoja, ¿no? O sea, son dos paradojas. Por un lado, la destrucción, o sea, que supone la creación. Primero hay que destruir para crear. Y eso ya está en Nietzsche. Y lo otro es eso, que toda obra es de sobra. Es decir, porque surge de esta destrucción, pero al mismo tiempo se está borrando a sí misma. Porque no es una imposición, un poco ya lo decía Cami también, porque no es una imposición. No es una, ¿no? No es una representación. No es algo que, ¿no? No es algo, como decía Argenis, igual retomando a Cage. No es una cosa. Por eso, Cage va a decir, ¿no? La diferencia entre proceso, ¿no? Entre el arte, ¿no? Como obra, ¿no? Y el arte como proceso. Es un proceso, pero es el mismo proceso también de la vida. También por eso tiene una dimensión ontológica. ¿Sí? Cuando podemos romper con esta separación entre el sujeto y el objeto, este yo que está pintando, el yo que está escribiendo, el yo que está, ¿no? Y entonces sí, aparece la página en blanco, que otra vez es el blanco, ¿no? La página, la pantalla, el lienzo, lo que quieran, ¿no? ¿Sí? La partitura. Entonces, ahí sí hay. ¿Sí? Por eso ya lo dice Deleuze también en el texto sobre Bacon, ¿no? Retomando a Clay, a todos estos, o sea, quitar los clichés. Lo primero es la borradura, para que surja el acto pictórico. Y eso es lo que está acá en juego igual. ¿No? Y ahí, o sea, este ámbito que me gusta, ¿no? Este ámbito de la inseguridad es eso, justamente. Es asomarnos a la noche. Es que nos tiemble la mano. Al escribir, ¿no? al filmar, al pintar, ¿no? Es el balbuceo. ¿Sí? Ok, ¿alguien más quiere decir algo? Gracias. Vamos a entrar al texto un poquito, ¿no? No. Yo quería decir algo. Ismael. Sí, bueno, para no desviarnos, ¿no? De esto que se ha expuesto, está bien chido. Me parece algo bien loco y cuando vi la película, pues al primero dije, híjole, está en inglés y en francés, ¿no? En ese problema, bueno, yo ya tenía problema en un lenguaje, pero con mi escaso inglés pude llevar la película, pero no fue necesario, precisamente como dice Camila, ¿no? Se necesitaba sensibilidad para verla y ahorita cuando los escucho y también cuando leí el artículo y eso,
Digo, no es, o sea, Duraz lo que está haciendo es eso, ¿no? Relatar un sueño o estar siempre en el sueño. Creo que por eso el bosque es ese límite, ¿no? Porque entre, bueno, los personajes tal, o todo lo que se lleva a cabo, bueno, como empieza, ¿no? Dice un lugar, pues un hotel tal vez, ¿no? Tiempo, pues no hay. Precisamente ahí, ¿no? Bueno, no sé, y es lo que me gustaría preguntar, si precisamente en el sueño es ese deseo neutro donde se tiene que acontecer estos momentos, esto, pues sí, este momento de iluminación, si se le quiere llamar, o el rayo, ¿no? Donde nos permita, pues, caminar o hacer, o precisamente lo que ya vendría siendo ya lo político, ¿no? Esta exigencia de algo, de lo común, ¿no? O simplemente del soñar. No sé, se me vienen muchas las cosas de precisamente, o sea, esto político de cómo estamos soñando, por qué estamos soñando lo que soñamos y si soñamos, ¿no? O si nuestros sueños están siendo afectados o de qué manera no están siendo afectados. Yo por ese lado lo veo, porque en todo lo demás, o sea, lo que se ha comentado y se ha dicho, sí, me encanta, ¿no? Porque deberíamos, o lo que dice Duraz precisamente, ¿no? Deberíamos de tener es que bueno, la pasividad sí la entiendo igual como con este sueño, pero esta pasividad en el sentido de estar siempre, es la paradoja, ¿no? Despiertos, o sea, despiertos en tu sueño para sentirlo, para destruirlo también, porque no vas a destruir algo que no, pues que no sientes o no se sabe, ¿no? Y esa destrucción para mí, pues, bueno, lo que yo veo es en esa, pues es esa afirmación del propio acontecimiento, ¿no? O sea, el destruirlo es afirmar el propio el acontecimiento, caso contrario de los finalistas, ¿no? O con todo lo que viene diciendo igual Bataille con esto del erotismo y el trabajo, ¿no? O sea, entre la voluptuosidad y una finalidad. Entonces sí creo que precisamente esta voluptuosidad o esta destrucción es más que nada afirmar tu sueño, ¿no? Volverlo a ponerlo ahí y volver a soñar, ¿no? El eterno retorno, tal vez, no sé. Y pues sí, Durazzi y estos, todos ellos, ¿no? Sí, bien chido. Ya. Gracias, Ismael. Camila. Sí. Pues pensando un poco en lo que dices de los sueños, que creo que, o sea, como justo es chistoso, de repente Marguerite Duras dice que conoció a Lacan, ¿no? Que lo conoce en un café o algo así, y que Lacan llega así como a decirle, como, ay, qué padre todo lo que haces, no sé qué, y empieza como a pegarle significantes a todo, así como de, es que esto, y que dice Marguerite Duras, como, pues no se callaba, ¿no? Y entonces, este, es como, o sea, un poco pensando el sueño, o sea, como toda esta psicologización, ¿sí? Que hemos Psicología. hecho, ajá, eso, como que nos ha hecho, ¿no? O sea, cómo nos aproximamos a nuestros sueños también, ¿no? O sea, como también desde dónde estamos como pensándolos o sintiéndolos, es pues desde ahí, ¿no? O sea, como interpretando, poniendo significantes, ¿no? O sea, como siempre diciendo, ah, es que esto es una señal de no sé qué, ¿no? Y un poco como, creo que aquí la apuesta más bien es que el sueño, pues sí es este momento en el que todo lo que no es yo, o sea, todo el no yo, así nos decía Hornefer una vez, ¿no? O sea, como el sueño, momento del sueño es el momento en el que no hay yo, ¿no? O sea, como te toma esa noche, ¿no? O sea, ahí no hay sujeto, ¿no? Entonces, es como estas películas o estas lecturas son como soñar también, ¿no? O sea, como te están como metiendo todo el tiempo en esto, un poco con lo que veíamos con la caverna de los sueños olvidados, ¿no? O sea, como justo esa es un poco la sensibilidad que se pierde en esa caverna o que se queda ahí, ¿no? Como olvidamos a soñar eso. ¿Qué fue eso? La naturaleza, ya ves que siempre se hace presente en esta clase. Eso. Esos pajaritos son ahí ruidos. Bueno, eso era todo. Claro. Un poco esta cosa también, o sea, que es interesante en Duraz, que hay muchas figuras sonámbulas en su cine.
O sea, como si hay como una especie, como estas figuras son sonámbulas. Acá también hay como un insomnio también todo el tiempo en esta peli, ¿no? Pero en este en otro son como sonámbulos también, ¿no? O sea, que sí están como también en este ente, ¿no? ¿Quién está? Ernesto. Ya no vamos a leer nada. ¿Ernesto? Ernesto. Hola, hola, hola. Ya, aquí estoy. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Me hace mucho eco todo esto que comentan. Encuentro resonancias muy significativas con autores posteriores y anteriores también, como mencionaba Sonia. Ahí estaba Heidegger, ahí está, por supuesto, Bataille. Y una de las cosas que me gustó mucho y que describe muy bien este principio nietzscheano, pero que Deleuze lo dice de una manera muy hermosa, es precisamente esto, ¿no? O sea, los mismos principios de creación son los mismos principios de destrucción. Entonces, estos principios tienen una cualidad crítica, ¿sí? Y es crítica precisamente porque afectan una manera inmediata de la percepción, que es al nivel estético, que es al nivel de la obra. Me gusta mucho precisamente cómo manejan el concepto de sobra, precisamente en el texto de Camila y a lo largo de la lectura que se va haciendo, porque me recordó a esta conferencia que tiene Deleuze, ¿no? Sobre qué es el acto de creación, precisamente. Y a partir de esa conferencia, Giorgio Agamben hace un ensayito que se llama ¿qué es el acto de creación? Lo recupera. Y ahí la resonancia, sí, la similitud es fuertísima porque pone el operar, la idea de esta operancia, con la potencia de no. Y esta potencia de no, que sería como el de sobrar, es precisamente la que acompaña, la que articula de alguna manera la posibilidad de la obra. Pone ejemplos, ¿no? Como esta potencia de no del no cantar en la... ¿cómo se llama? ¿No? Ajá, exactamente. O Josefina de Kafka, precisamente, ¿no? O Las Meninas, ¿sí? O sea, la pintura se pone en suspensión y lo que resulta precisamente de ese no hacer, jugando un poco al Bartleby, el preferiría no hacerlo, es lo que libera precisamente esa potencia creadora. No sé, estuvo muy padre el recorrido de estas lecturas entre Blanchot y Marguerite Duras. Y sí, Marguerite Duras siempre en el insomnio o el sonambulismo, sus películas, es una cosa increíble. Sí. O en Los Fantasmas. Sí. Bueno, vamos a leer un poquito porque ya nos fuimos platicando toda la clase, ¿no? Que nadie leyó el texto, nadie lo entendió y ya todos así como, no, mejor vamos a platicar, no, mejor vamos a platicar de la película. Dice en la 153, en la Fuera de la Noche, quien se consagra a la obra es atraído hacia el punto en que ésta se somete a la prueba de la imposibilidad, experiencia específicamente nocturna, experiencia de la noche, ¿no? Y luego va a decir justamente eso, ¿no? Lo de lo invisible, dice, es lo que no se puede dejar ver, lo incesante que se hace ver, ¿no? Y vengo un poquito, bueno, hace esta distinción entre que hay dos noches, ¿no? Que justamente una noche que será la noche, pues, que tiene que ver con el día, digamos, con la naturaleza, con el mundo, con el sueño, con lo poético, ¿no? Y podemos decir que esta otra noche, pues, que tiene que ver con el afuera, es esto que también ya hablábamos un poco con Quiñar, ¿no? Es esto antaño, anterior, y lo que está más atrás, ¿no? Justo que sería como ese origen, ¿no? Ese caos también del que hablaba Quiñar, ¿no? Dice, pero la otra noche no acoge, no se abre, estoy en la 154, en el segundo párrafo. Pero la otra noche no se acoge, no se abre. En ella siempre se está afuera. Tampoco se cierra, no es el gran castillo, cercano pero inaccesible, donde no se puede penetrar porque la entrada está guardada. La noche es inaccesible porque tener acceso a ella es acceder a la fuera, es permanecer fuera de ella y perder para siempre la posibilidad de salir de ella. Vengo un poquito. Vengo un párrafo. En la noche, perdón, se encuentra la muerte, se alcanza el olvido.
pero esta otra noche es la muerte que no se encuentra, es el olvido que se olvida, que en el seno del olvido es el recuerdo sin reposo. Ok, ¿cómo entendemos esto? ¿Sí, grillos, no? ¿Grillos? Alvar. Oli, voy a poner mi cámara, pero está conectado mi celular. A mí en esta primera cuestión del párrafo que leíste de la fuera y la noche, o sea, creo que es muy útil que hayamos leído a Quiñardo un poco antes, porque justo te da como esta apertura a entender cómo maneja Blanchot la noche en estas como capas o dimensiones, ¿no? Y me gusta mucho esta cuestión que plantea del estar afuera, o sea, que la noche implica un afuera, ¿no? Y este afuera es la destrucción del yo de la que estábamos hablando, ¿no? Entonces, me gusta mucho que plantea, creo que en la parte de Orfeo, que es la verdad mi parte favorita del libro, esta cuestión de que Eurídice está en el centro de esa noche y el ver este acto que decíamos crea esta paradoja el acto de Orfeo de ver la noche, o sea, esto inaccesible, esto invisible, esto impensable, o sea, como el origen, justamente como lo hemos estado planteando, implica una paradoja de como el deseo, siempre está este deseo de tratar de entender esta noche o este afuera o de vislumbrar lo que representa, pero siempre va a haber este escapar de la noche porque concebir esta noche es justamente destruirse uno mismo como individuo y volverse uno con el mundo, ¿no? Entonces implica justamente salir de toda concepción posible de comprensión, porque es anular del tiempo, es la anulación de justamente todo, ¿no? Entonces me gusta mucho que lo plantee como el afuera y que el estar en la noche es el estar afuera y el intentar comprender eso es simplemente un acto hasta cierto grado absurdo porque implica algo que nos es imposible. Entonces, me gusta mucho en este párrafo. Y ya. No, justo es eso. O sea, también por eso dice lo que no se puede salir de ella, porque pues no hay nadie ahí. Siempre lo decimos, ¿no? Es el olvido. Ajá, justo pensé en la espera y el olvido también, que es eso, ¿no? Y el salir o sea, al tú, digamos, entrar a la noche si fuera posible, o el estar en esa noche, o sea, intentarte salir es imposible porque ya hubo una destrucción completa de un algo que no se podría reconstituir, ¿no? Sí. Ya, gracias. No, gracias a ti. Me brinco, si no en la trampa de la noche. La primera noche, estoy en la 155. La primera noche aún es una construcción del día. El día hace la noche, se edifica en la noche. La noche solo habla del día, es su presentimiento, su reserva y su profundidad. Todo termina en la noche, por eso hay día. El día está unido a la noche porque no es día, sino comienza y termina. Esa es su justicia, es comienzo y fin. El día se levanta, el día termina. Esto lo hace infatigable, laborioso y creador. Esto es lo que hace del día el trabajo incesante del día. Cuando más se extiende el día, con la orgullosa preocupación de volverse universal, más se arriesga el elemento nocturno retirarse en la misma luz. Más nocturno es lo que nos ilumina, es la incertidumbre y la desmesura de la noche. Hola. Hola. Bueno, no sé, pienso... ¿Eres tú, Rebe? Sí, soy yo. ¿Quién es? Ay, no. Sí, ya no sé qué pueda seguir a esos dos puntos. ¿No? Sí, algo así. Pues no sé, pienso en esta experiencia de la noche y de la escritura como una cuestión más bien del tacto o en su lugar de la sensibilidad, porque quienes trabajamos de noche de pronto vemos como fastidiosa la necesidad de la luz, parecería que más bien estorba a los
proyectos que no buscan concretarse, sino acontecer, específicamente en la escritura, ¿no? Pues no sé, es como un andar a tientas. Y por eso veo que es muy claro que exista esta relación entre la noche y la desmesura y la incertidumbre también, porque nunca hay un propósito detrás. De pronto uno ya está absorbido por las ganas de dormir, no sé, la preocupación del día siguiente, todo eso se borra y de pronto no se sabe quién está escribiendo realmente. Es algo que, una fuerza anterior y externa a ti que te posee tal cual, ¿no? Creo que es como inclusive un entusiasmo incluso, porque todo te atraviesa y tú no puedes realmente decir, yo estoy escribiendo esto, al día siguiente lo ves ahí en el escritorio, en la pantalla, no sé, y dices, wow, ¿a poco esto pasó? Ni siquiera, y aunque lo estés viendo, no es algo de lo que tú te puedas apropiar, sino que es pues el acontecimiento, la experiencia de la escritura, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo entiendo esa parte a propósito de la trampa. Sí, justo sí, ¿no? Y también por eso, o sea, por eso recupera esta idea de inspiración, ¿no? O sea, la inspiración no como, pues ya, o sea, como algo que, pues que es este afuera, no que viene de fuera, pero que más bien es ver este afuera, o estar en este afuera, ¿no? Que es lo que se hace en el acontecimiento, ¿no? Pero eso, ¿no? Y que, o sea, que el acontecimiento como acto de creación, otra vez, pues supone esta destrucción, y supondría también pues esta incertidumbre que decíamos también que es este temblor, ¿no? Un poco también lo que decía Rodrigo, ¿no? Pues es como este andar a tientas, como decías, ¿no? Pero que además la figura de la noche es muy, o sea, si realmente han estado en una noche, porque nosotros ya no tenemos noche porque tenemos todas las calles alumbradas, ¿no? Pero si realmente han estado en la noche, o sea, saben de lo que está hablando, que es, o sea, ser tragado como por la noche, donde no tienes ninguna referencia, donde el arriba y el abajo no se distinguen, donde lo único que hay es profundidad, ¿no? Donde hay silencio, donde hay como, o sea, también por eso todas estas figuras de las que está hablando, o sea, como también son, pues eso, pues sí están hablando también de una, pues de una experiencia sensible, ¿no? Que está ahí, ¿no? También por eso lo de la desmesura, no como esta como exceso, sino como también eso, donde no hay límites, claro, o sea, donde no podemos distinguir entre una cosa y otra, porque también tiene que ver con esta abolición también del yo, donde dejamos de juzgar, determinar, distribuir, ¿no? Las cosas, ¿no? Organizarlas. Una suspensión ahí, ¿no? Bueno, dice. Pero la otra noche, estoy en la 158, pero la otra noche es siempre otra. Solo en el día se cree oírla y alcanzarla. De día es el secreto que podría ser violado, lo oscuro que espera ser develado. Solo el día puede sentir pasión por la noche. Solo en el día la muerte puede ser deseada, proyectada, decidida, alcanzada. Solo en el día la otra noche se descubre como el amor que rompe todos los vínculos, que quiere el fin y que quiere unirse al abismo. Pero en la noche, ella es aquello con lo que uno se une, la repetición que no termina, la saciedad desprovista de todo, el centelleo de lo que es sin fundamento y sin profundidad. Álvaro. Sí, bueno, a mí esta parte justo la hilé mucho con la película que nos recomendaste ayer en Ontología de Wim Wenders, del Papa Francisco, A Man of His Word, y la verdad quedé igual de sorprendido que tú sobre cómo se trató todo. Y justamente esta parte en que dice que la otra noche es otra y que solo a través del día podemos pensar la noche, o sea, lo hilo o sea, como a nivel de vida es justamente la expresión de aprender a buscar y a aceptar la muerte de cada uno, ¿no? Y que solo a través de la vida, o sea, solo a través, este gesto de morir solo es posible a través de haber vivido primero, ¿no? Entonces ahí está esa belleza en la noche y en la muerte, que sí implica un ya no estar y un desaparecer, pero eso también implica un haber estado y un haber sentido. Entonces, esta cuestión con la vida es irrefutable, ¿no? O sea, la muerte siempre está ligada a la vida.
Entonces creo que él siempre estar hablando, y me gusta mucho porque lo relaciona con Rilke en el capítulo anterior, y en las Memorias de Rubino puedes entender eso, ¿no? O sea, la accesibilidad que ofrece la muerte cuando es aceptada, ¿no? O sea, el espacio sublime que se abre cuando uno puede y logra entender su finitud y su muerte, y ahí es cuando empieza uno justo a vivir el instante y el presente. Entonces creo que ese párrafo habla un poco sobre eso. Sí, y como este proceso, que además es muy bonito, ¿no? Porque tiene que ver obviamente, otra vez con la cuestión de la desobra, y tiene que ver, como dice, o sea, como tiene que ver con la creación, ¿no? Y con la vida, ¿no? Y cómo la obra y la vida, ¿no? Son un límite de algo que es más grande. O sea, y eso es la finitud, o sea, entender que somos un límite nada más, o sea, como va a decir que somos una obstrucción de ese proceso, ¿no? Y también por eso la obra solo es como, o sea, se asume como de sobra, porque no está acabada. Y también por eso nuestra vida, pues también es eso, ¿no? Algo que, pues que es parte de un todo también, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso después va a hablar de la negligencia, ¿no? Justo la negligencia, que también tiene que ver con este ser atraído, ¿no? Por él, ¿no? Por la noche, pero también es pues, dejarse ir, ¿no? Esta como entrega, ¿no? También a lo otro, que es bien distinto a la imposición de lo otro, ¿no? O sobre lo otro, ¿no? 159, dice, la otra noche siempre la otra, que eso también es muy importante, ¿no? Que además toda la peli también el Papa lo está diciendo, qué horror, ay, ¿no? Qué horror que tenga que citar al Papa, pero bueno, ¿no? La otra noche siempre la otra, y aquel que la oye se convierte en el otro. Al acercarse a ella se aleja de sí. Ya no es quien se acerca, sino quien se aparta, quien va de aquí para allá. Aquel que entró en la primera noche intenta intrépidamente ir hacia su intimidad más profunda, hacia lo esencial. En un momento dado, oye a la otra noche, se oye a sí mismo, oye el eco eternamente repetido de su propia marcha, marcha hacia el silencio, pero el eco lo devuelve, como la inmensidad susurrante, hacia el vacío, y el vacío es ahora una presencia que viene a su encuentro. Quien presiente la cercanía de la otra noche, presiente que se acerca al corazón de la noche. Y esto es una especie de angustia, es este vértigo ante la hoja en blanco, el lienzo en blanco, ¿no? Que es muy bonito, o sea, como, ¿no? La imagen, ¿no? No sé, como esto que decíamos, ¿no? Quien presiente la cercanía de la otra noche, presiente que se acerca al corazón de la noche, que esa noche esencial que busca. Y sin duda es en ese instante que se entrega a lo inesencial y pierde toda posibilidad. Pues porque es por esta noche. Entonces, debe evitar ese instante, así como se recomienda al viajero que evite el punto donde el desierto se convierte en la seducción de los espejismos. Pero aquí no corresponde esta prudencia. No hay un instante preciso a partir del cual se pasaría de la noche a la otra noche. No hay límite de dónde detenerse para volver hacia atrás. Medianoche nunca cae en medianoche. Medianoche cae cuando se tiran los dados, pero los dados solo pueden tirarse a medianoche. Y aquí, cachetada de Deleuze antes de que Deleuze hable de la prudencia. ¿No? Pues sí, ¿no? Claro, es esta negligencia otra vez, ¿no? Voy a cerrar con 160, ¿no? ¿Por qué? Dice, ¿acaso es el poder del error? Es la fascinación de la noche, pero esto no quiere poder, esto no llama, esto solo atrae por negligencia, es lo que les decía, nuestra atracción por negligencia, esta negligencia, pues este olvido, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Quien se cree atraído se ve profundamente desatendido. Quien se pretende bajo la coerción de una vocación irresistible, vocación que es llamado, no está sino bajo la dominación de su propia debilidad. Llama irresistible al hecho que allí no haya nada que resistir. Llama vocación a lo que no lo llama y necesita adosar su nada contra la pretensión de una coerción. Entonces, ¿por qué? Porque algunos llegan a las obras para escapar de ese riesgo, no para responder a la inspiración, sino para desviarse de ella, construyendo su obra como una madriguera donde se quisieran al abrigo del vacío, a la que edifican precisamente ahondando, profundizando el vacío, haciendo el vacío alrededor de ellos. ¿Por qué otros, tantos otros, sabiendo que traicionan el mundo y la verdad del trabajo, no tienen sino una preocupación, engañarse a sí mismos imaginando que sirven, aún desde donde están, al mundo donde buscan una seguridad y un recurso? Y ahora, no solo traicionan al movimiento de un trabajo verdadero, traicionan el error de su inacción, con una mala conciencia, que ahogan con los honores, los servicios, con el sentimiento de cumplir
no obstante una misión de ser los guardianes de la cultura, los oráculos del pueblo. Y tal vez otros descuiden incluso construir la madriguera, temiendo que ese abrigo, al protegerlos, no proteja en ellos lo que tendrán que perder y no asegura demasiado su presencia, y así no los aparte del punto de incertidumbre hacia el que se deslizan, el combate decisivo con la indecisión. De ellos no se oye hablar más, no dejan diario de viaje, no tienen nombre, anónimos en la multitud anónima, porque no se distinguen, porque han entrado en lo indistinto, que es la potencia del anonimato, que eso es Blanchot. ¿Por qué? ¿Por qué esta marcha? ¿Por qué este movimiento sin esperanza hacia lo que no tiene importancia? Ok, ¿qué es eso? ¿No? Grillos, ¿no? ¿Nadie? Pues, bueno, si nadie quiere decir nada. Ajá. O sea, dejando un poco de lado el silencio que exige eso que acabas de leer, pero también este gesto, ¿no? Como esta conquista de lo inútil, ¿no? Pensando en Herzog, o sea, como no se escribe para nadie, o sea, pensamos en Marguerite Duras, que le preguntan como, oye, pero tu cine no le gusta a nadie, ¿no? Así como no se llenan las salas, nadie va, ¿no? ¿Por qué sigues haciendo cosas? Y entonces ella dice que la gente no entiende como qué es esto, ¿no? O sea, como que esa gente que le pregunta eso no entiende como qué es esta necesidad por hacer algo como, aunque no le guste a los demás, ¿no? O sea, como, pero con esta profundidad de escribir por esa necesidad, ¿no? O sea, como esto que decías antes, ¿no? Por necesidad en términos como, pues sí, ¿no? De naturaleza, ¿no? O sea, como esta recurrencia que hace Blanchot acá a los griegos, ¿no? O sea, por esa noche, por esa necesidad que es destino, ¿no? Y que al final, pues es eso, o sea, como, no sé, es que ya me trabé, pero en esta cuestión del anonimato, como no hay un autor, pues tampoco hay toda esta cuestión también ya como de la escritura y el autor y los premios y los no sé qué, ¿no? O sea, como también están un poco frente a esta comunidad literaria, que ya no es comunidad literaria, sino que ya es como esta espectacularización de la literatura, ¿no? O de la escritura. Y la apuesta por eso, pues es justo desmontar como qué es escribir, pues no es eso, ¿no? O sea, no es editoriales, no es autores, ¿no? Sino es otra cosa. Y que además da igual si alguien lo va a leer, si es uno o 100, ¿no? Sino como, solamente es como ese impulso. Sí. Álvaro, no te hagas. Ya se fue. Y es que Cami lo estaba diciendo justamente, o sea, creo que en esta cuestión de la inspiración habla de tampoco se trata de que quien lo lea y tenga que hacer obra, ¿no? O que tenga que salir a decir algo, o esta cuestión de que hay una como necesidad, o bueno, yo a veces siento que hay como una necesidad de ser artista o hacer algo porque es lo correcto, lo políticamente correcto o por algo, y no como la palabra que usó Cami, que es la adecuada, es la necesidad, ¿no? O sea, aquellos que hacen obra no lo hacen pensando en voy a hacer obra, sino es una necesidad meramente hasta física y es una relación con el mundo, o sea, no se hace pensando en, o sea, Van Gogh no hizo los girasoles pensando en voy a poner los girasoles más bonitos del mundo por eso, ¿no? O sea, hay una necesidad que atraviesa el ser, que eso es lo que hace la posibilidad de obrar, ¿no? O sea, eso es y la posibilidad de haber una desobra dentro de esa obra. Es algo que no sé, es que no sé cómo ponerlo, que no se intenta hacer, sino que simplemente se es. Es una cuestión que yo creo así, ¿no? Es el fracaso, además. Es el fracaso, o sea, porque no es, otra vez, porque no es un yo, ¿no? También ese es un poco y un poco también lo que cita más adelante sobre Van Gogh, pues es un poco eso, ¿no? O sea, pues eso que no importa, ¿no? Al final, ¿no?
Bueno, aquí hay dos cosas. La primera, bueno, ¿quieren que revisemos lo que no vimos la próxima? Rodrigo. Sí, yo solamente quería como recalcar algo cuando habla del don y el sacrificio, Ujú. que es como que aunque no importe, tiene que importar absolutamente. Es como, o sea, dice tampoco, no hay impaciencia, más bien no hay paciencia si no hay una impaciencia absoluta. Entonces, es como un deseo absoluto de nada, o como una especie de... Sí, o sea, sí. dice aquel que no es impaciente nunca llegará a la despreocupación, a ese instante en el que la preocupación se une a su propia transparencia. Eh, es como poner totalmente como esta cosa de Fitzcarraldo, de poner toda la potencia como en algo totalmente absurdo. Sí, sí. Pero que además, aquí es muy bonito porque, o sea, cuando se pregunta, ¿por qué este movimiento sin esperanza hacia lo que no tiene importancia? Es un movimiento hacia la nada, justamente. Pero la nada en términos de, o sea, como pues, también esta potencia absoluta, o sea, no como, o sea, como esto indeterminado, justo, ¿no? Pero y además, o sea, como importancia, creo que lo hice un poco también por eso, Cami decía lo de lo inútil y un poco también lo de Fitzcarraldo y todo esto, pues sí tiene que ver con eso, o sea, con esto no tiene importancia en términos justamente de la utilidad, del porvenir, del trabajo, del orden, ¿no? Del mundo en que vivimos, o sea, por eso es el mundo en que morimos, pero justamente también por eso es la noche es la nada, pero la nada en la que surge todo, no la nada es una, pues como vacío en términos de que no hay, no hay algo definido, pero no nada como nada, ¿no? Así, de nada como de la noche, o sea, la noche de los tiempos. Yo lo que veo es eso igual, pero ¿Mm? sí, yo igual, bueno, veo ese aspecto de que en la noche se muere, ¿no? Morimos en la noche. Es que no sé por qué hablo así. Y como que es que yo lo veo en el sentido de que en el día, es que es esta paradoja entre la pasividad, entre el día y la noche, ¿no? En la noche morimos para nacer en el día, pero en ese nacer en el día igual es para perdernos en la multitud, ¿no? Para estar divagando, estar en la aventura, no sé, en esto preciso que igual habla Nietzsche, ¿no? En este hombre aventurero o este héroe que siempre está caminando, ¿no? Atravesando paisajes, viendo paisajes, sin importancia, ¿no? O sea, sin algo, pero haciendo obra, acto de, sabiendo que en la noche va a morir, ¿no? O sea, sabiendo que su finitud o su vivencia está corta, no sé, es justamente esa conciencia de la muerte, aquí que igual, ¿no? Con Bataille lo veo. Y por eso precisamente yo me voy más que a un psicologismo de los sueños, sino digamos en qué multitud nos estamos perdiendo, ¿no? Hoy en día o cómo nos estamos perdiendo. No sé. Ahí por ahí en ese sentido lo marciano, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, entonces les decía que dos cosas como para la próxima, o sea, ¿seguimos leyendo lo que no vimos? Si no, hablen algo que me parece grillos, ¿no? No voy a dudar de que haya gente allá atrás de las pantallas negras. Sí. Bueno, hay otra cosa. ¿Podemos poner la clase a la 1:00? ¿Pueden o no pueden? Porque es el coloquio, la próxima semana es el coloquio de vitalismo y yo tengo mesa a las 4:00, entonces, pues sí necesito comer antes de, ¿no? Bueno, Para descansar. llegar corriendo, ¿no? ¿Eh? Sí, así como te sales de una reunión y te metes a otra, así como, ¿no? Bueno, ya ahí se ven, pues no. Entonces, bueno, entonces sí a la 1:00. Sí.